estamos en nuestro especial de vampiros número 1. Además que habrán más en el futuro, pues. Es posible. Esta es la extensión del episodio anterior, que hablamos básicamente de Nosferatu y de Drácula. Sí, sobre todo de las tres grandes de Nosferatu, obviamente pues con el estreno de la película el año pasado, pues en diciembre. Sí, Digamos como que el tema de... uno de los temas que hablábamos era que el protagonismo de los vampiros en el cine no existió inicialmente, sino que hablamos era de que lo que existió inicialmente era Drácula. O sea, no existían los vampiros, existía Drácula. Entonces, la Hammer, en su universo de monstruos, empezó a crear cosas con Drácula. Entonces, Drácula versus Frankenstein, y Drácula versus la momia, y las novias de Drácula, y los hijos de Drácula, y el yerno de Drácula, y cosas así, más o menos como por 15, 20 años, hasta que realmente apareció el cine de vampiros, ¿cierto? Y no es que no hubieran vampiros antes en el cine, pues igual uno de los primeros cortos del cine mudo fue El vampiro, ¿cierto? Pero digamos que había una sobreexplotación de la figura de Drácula por Bram Stoker, por el impacto que había tenido culturalmente la novela y el impacto que había tenido la película de Nosferatu, pues, per se, que generó la película. de Todd Browning. Exactamente. Pero bueno, hoy la idea es hablar un poquitico de películas que asumimos nosotros como imprescindibles Sí, en el cine de vampiros, sí. ¿cierto? Entonces, bueno, mi nombre es Alexander Gómez. El mío es Mauro Franco. Una de nuestras escuchas nos pregunta, bueno, ¿y ustedes quiénes son? ¿Por qué los estoy escuchando? Y uno quisiera poder responder esa pregunta con Sí, facilidad, claro, claro. pero no sabemos quiénes somos realmente. No, pero sabemos qué hemos hecho en la vida. Que estudiamos comunicación. Sí, comunicación social en la Universidad de Antioquia, Yo soy audiovisual del Politécnico Jaime Isasaca David cuentero desde 1996. desde el 2001, pero público de cuentería desde el 99. Uy, público de cuentería desde 91, supongo. Posiblemente, sí. Bueno, 45 años. 45 años. Alex es bumangués. Yo soy paisa, pero lo disimulo muy bien. 24 años ya acá en Medellín, más o menos llevo yo. Sí. Eh, sí, Sí, nos gustan, como se han dado cuenta, el cine, los cómics, los libros, el sí, teatro, la cuentería. exacto. Y fue contando cuentos que nos volvimos amigos y que encontramos como todas estas cosas que teníamos en común. Sí, y decidimos que queríamos compartirlas con ustedes. Y por eso estamos acá. Y pues vamos a hablar un poquitico acerca de lo que para cada uno son las películas imprescindibles en el cine de vampiros. Sin importar el año, la Sí. fecha, este siglo, el siglo pasado, no importa. Sí, señores del público, son impresionables. Siempre existe la posibilidad de hacerse un collar de dientes de ajo y con eso se podrán sentir tranquilos por el resto de la noche mientras escuchan esto, porque este podcast, este especial de vampiros, es para escucharlo de noche. Así, sí. Buenas noches. Bien, antes de todo quiero empezar por una adaptación de un producto cultural muy exitoso que no es cine, pero que me parece que es importante mencionar. Ok. Vamos a hablar del Conde Contar. ¡Oh! Me acaba de... O Del, sea, el golpe de infancia que me del acaba de dar. Count Drácula, que sería realmente su nombre, que es un juego de palabras delicioso en inglés, pero que es intraducible al castellano. Claro, claro. El conde y contar, Sí, ¿cierto? entonces es el Cuenta Drácula. Sí, estaba pensando que valía la pena mencionarlo. Además porque, claro, lo que hace Jim Henson con su compañía, con los Muppets, es que son monstruos, todos son monstruos. Ajá. Y cómo no tener al Al vampiro más vampiro. arquetípico, ¿cierto? Y pues es el Cuenta Drácula, maravilloso. Bueno, eso me recuerda a dos cosas. La primera es que hay una de las
en una de las mitologías, no estoy seguro de cuál, creo que era la eslava, el vampiro sufre un poquitico de TOC. Ok, Entonces, por eso, y eso también se recuerda, eso también recuerda un poquito de las tradiciones de las brujas acá en Colombia, que hay un tema de que las brujas le hacen colas a las sienes de los caballos, las porque hacen trenzas, es sí. un tema de TOC. Ajá. El vampiro no puede ver cosas desordenadas porque las tiene que ordenar y contar. Debe ser por eso que he estado tan a salvo de vampiros a lo largo de toda mi Sí, claro, vida. por tu frondosa cabellera. No, por mi maravillosa o insospechada forma de llevar el orden en mi casa. Insospechado es Sí, un sí. eufemismo muy hermoso. Gracias. A mí me Eh, decían eufemio. ok. Bueno, y lo otro que me recuerda es algún meme que leí alguna vez que tiene mucho sentido, pues como en leyéndolo, pero era como que, ¿cuál es tu vampiro favorito? El Conde Contar. No, no, ese no cuenta. No, ese sí cuenta. Si hay uno que cuenta, es el conde contar. Ok, bueno, está bien. Interesante. Esa es tu primera, pues, como acercamiento. Bueno, yo aquí sí, digamos, una de las pelis que asumo como imprescindibles dentro del cine vampírico mm, es una peli que es bastante particular, sobre todo porque su autor, o sea, su director tiene o sea, tiene una forma de ver el cine muy particular y es Only Lovers Left Alive Jim Jarmusch. del 2013. Me encanta, soy fan de Jim Jarmusch. No me he visto la película, me he visto como 5 minutos de la película. Ok, qué Pero, triste, pero bueno, es una peli realmente muy imprescindible en el cine de vampiros. no, no, me la quiero ver completa. Lo que pasa es que no me la quise ver solo. Dije, como esta película debería verla acompañada. Bueno, sobre todo porque, bueno, tiene varias cosas. La primera es que es una película muy romántica, como el buen cine de vampiros. La segunda es que es un cine muy, muy Jarmusch. O sea, el hecho de que sean vampiros es un poco la metáfora más bien para hablar un poco del hastío de la existencia y el hastío de lo humano. Es bellísimo que los vampiros sean Adán y Eva. Bueno, aquí vamos a hacer un montón de spoilers. ¿Cierto? Pues igual esto es una película de 2013. Pues, sí, y digamos, los papeles que hacen Tilda y Tom son probablemente, digamos, como que estéticamente Desde la y interpretación. sí, desde la interpretación son muy alejados un poco pues como de lo que están acostumbrados ambos, porque de por sí ambos han tenido papeles siempre muy histriónicos. Aquí no son tan histriónicos, son más bien muy papeles muy sosegados pues de alguna forma. Tienen un histrionismo sí, porque obviamente la historia pues como tal lo tiene, pero son papeles muy calmados. Es una peli muy lenta, Muy Jarmusch, por supuesto. exactamente. Y aquí estoy hablando desde lo que conozco del cine de Jarmusch, que es muy interesante porque son películas en las que aparentemente no está pasando nada, pero en el mundo interior de los personajes está No pasando de todo. muchísimas cosas, excepto en la de zombies, porque en la de zombies sí pasan muchas cosas. Que hay que Sí, decir que esa película no parece del todo una película de Jarmusch en el sentido de la acción, pero sí parece una película de Jarmusch en el sentido de todos los personajes que la abundan. claro, no, y el sentido del humor sí es muy Es muy Jarmusch. Jarmusch. Entonces, esa sería para mí una de las imprescindibles. Ok, The Hunger de Tony Scott, del año 1983. Es una película basada en la novela homónima de Whitley Strieber y es una película, yo creo que es la primera película que aborda el problema del vampirismo desde el punto de vista del vampiro. Antes de Entrevista con el vampiro, por supuesto, y pues digamos que Crepúsculo no es realmente desde el punto de vista del No, vampiro, porque es desde el punto de vista de es Bella, sí, realmente. pero sí es un vampiro muy humanizado, muy edulcorado, Sí, pues. bastante. Edulcorado nunca bien dicho esa palabra realmente. Sí, Bueno, y que aquí mi nivel de conocimiento de la cultura popular me llega a que hay un libro adicional de Crepúsculo que no está contado desde Bella, sino desde Edward. ah, sí, Pero ese salió después de las películas y debido pues, al éxito de la película. Bueno, en eso compartimos un poco el tema de Only Lovers Left Alive, porque Only Lovers está narrada desde los vampiros. correcto. Sobre todo desde la visión de Eva, Sí, la vampira.
Y bueno, lo que pasa en The Hunger es Catherine Deneuve convierte a David Bowie al vampirismo. Que eso Eh, explicaría tantas cosas. sí, total, total. Y es muy teso porque sufre muchísimo este personaje de David Bowie por la transformación. Además que hay un tema ahí del amor por ella, pero él es totalmente indiferente. Entonces, eso en cuanto a la historia, pero la película es muy estética, tiene una narrativa muy cuidada, muy alejada del cine de Tony Eso te Scott. iba a decir, o sea, no parece cine de Tony Scott. Para nada, para nada. Es la primera película que hizo Tony Scott, que de hecho, pues Ridley Scott le dijo, como, o sea, como que Ridley Scott, después de su triunfo en Alien, perdón, le dijo al hermano, vámonos para Hollywood, vámonos a hacer películas. Y pues Tony Scott como, ay, pero yo qué voy a saber de hacer películas. Y entonces Ridley Scott le dice, mira, si te vuelves famoso haciendo películas, te puedes comprar el Ferrari que quieres. Es una forma de convencerlo. Sí, y Tony dijo, amén. Y Bueno, se, y teniendo en cuenta que en realidad el cine más comercial es el de Tony, sí, ¿cierto? siendo el cine de Ridley Scott El más también. conocido. Sí, Es que son dos cosas un poquito diferentes. O sea, digamos como que muchísimas personas no saben del todo cuáles son las películas de Tony. ajá, Pero son películas que son básicamente blockbusters. son muchas, ¿cierto? blockbusters. O sea, estamos hablando de Pero, Top Gun, estamos hablando del detective suelto en Hollywood, ajá, pero es como la segunda o la tercera. No hizo la primera, la la segunda. segunda. Eh, Días de Trueno, que es una película que vale la pena que hablemos de ella más adelante. O Después, sea, y la verdad, o sea, el cine de Tony Scott es un cine que es divertido. sí, Sí, es un cine palomitero. palomitero, Está, absolutamente. pero está hecho para poder disfrutarse en cualquier momento realmente. Y los personajes no tienen la profundidad, no vas a encontrar el sentido de la vida pues en sus diálogos ni nada por el estilo. Pero es un cine que se deja ver muy fácilmente. Sí, También es un cine fácilmente olvidable pues en muchas de esas, ¿cierto? Pero es un cine que está, o sea, está muy bien hecho, ¿sí? No aburre en ningún momento. total. Pero esta película se aleja mucho de esa estética. Probablemente era porque, claro, como Ridley Scott había hecho Alien y había acabado de hacer Blade Runner, entonces había como un asunto ahí como de director de culto, como de director Se dan autor. cuenta que el Blade Runner fue un fracaso en taquilla y en crítica durante Sí, años. total, total. Igual que la otra. O sea, bueno, igual, es que para mí, después de eso, Ridley no ha hecho cosas Bueno, tan interesantes. después hizo Leyenda. Sí, pero para mí Leyenda está sobrevalorado. Ok, Ahí sí que me funen lo que quieran, pero es Leyenda. O sea, es una buena peli, pero siento que la ponen en una como le dan más sí, crédito le del dan que más crédito del merece. que merece. Sí, Obviamente, igual pues, el maquillaje de Tim Curry ahí. el personaje de Tim Curry en general es muy valioso. Pero estoy de acuerdo en que tal vez no alcanza a salvar toda la No. película. Otra cosa es Blade Runner, que Blade Runner sí es una película que prácticamente me repito todos los años. Sí, sí, total. Ese es un must watch. Sí, sí, eso hay que Total, volverla a ver bastante. total, total. Obviamente la obsesión que empezó a tener luego él con las versiones del Ah, sí. director y ¿Cuántas versiones son? el ¿Cinco? director borracho y O sea, la versión de cine, el la del director mexicano. la versión... Sí, sí, la versión definitiva, la versión final. Que a mí no me Esta choca, sí. a ver, a mí no me choca del todo, pero eso es un tema de nostalgia. La voz en off. A mí no me choca del todo y es muy noir, es muy noir. Pero cuando vi la película sin la voz en off, lo agradecí mucho. Sí, claro. O sea, después cuando uno ya ve la versión del director, uno también entiende pues Sí. lo que estaba haciendo también Ridley y también Y esa entiende era la posición de los productores. y esa era sí, claro, uno entiende la posición de los productores, pero también uno entiende porque ni Ridley ni Harrison Ford querían las voces en off. O Ajá. sea, Harrison Ford grabó
muy en su contra, muy en contra de sus Sí. principios, esas voces en off. Pero volviendo a lo que nos reúne, sí había como ahí como un asunto de que Ridley Scott de alguna manera sí tenía como ese carácter o como esa aura De querer hacer de cine de autor. director-autor. Y entonces la primera película que hace Tony Scott es una película muy cercana no digamos a la estética de Ridley, pero sí una película muy meticulosa estéticamente. Y ya después dijo, nah, con esto no me voy a comprar un Ferrari. No, Y ya, hizo Top exacto, Gun, básicamente. básicamente. A mí me gusta mucho Deja Vu. Sí, Inclusive me pareció hasta un papel muy divertido de Denzel Washington, pues. Siendo que pues, lo hizo pues en automático, o sea, se hace de él mismo, pues. ajá. Pero me parece divertida, pues, Deja Vu. Bueno, The Hunger, de Listo. Tony Scott. Bueno, yéndonos un poco eh, ya por otros lindes, me iría yo con una peli imprescindible de lo que en su momento sería como casi una serie B, ¿sí? Que sería Fight Night. Friday Night, Sí, maravilloso. de 1985 de Tom Holland. Fight Night, pues básicamente, sí, o sea, es casi que cuando uno la ve, parece una película hecha para televisión. O sea, por el tema de no se toma tan en serio a sí misma y a la vez se toma muy en serio a sí misma. No sabía cómo del todo explicar esto, pero el asunto es un vampiro mm, muy monstruoso, pero a la vez es un vampiro Seductor. encantador, seductor, pero no es un aristócrata, o sea, está viviendo en un suburbio en Estados Unidos. Está contado la historia desde un adolescente, con todo lo que le pasa con los amigos y la novia. Y obviamente es un homenaje gigante a los adolescentes que vimos películas de terror a medianoche que no deberíamos haber visto a la edad a la que las vimos Sí, realmente. es a los Tim Burtons del mundo. Básicamente. O sea, no me he visto todas las secuelas, creo que hay dos secuelas. Me he visto el remake. El remake me parece interesante. Sí, Está muy bien hecho, está muy bien actualizado, pues digamos como la historia y el contexto pues del vampiro, pues y todo este tema de los suburbios en Las Vegas, pues y todo eso. Con un Colin Farrell que hace un papel muy... O sea, básicamente es un tiburón en la pantalla realmente, ¿cierto? Lo que le faltaba un poquitico al protagonista de la original. No era tan amenazante cuando era humano, pero cuando asumía ya ciertos temas del maquillaje, pues ciertas cosas, sí era pues una presencia bastante fuerte pues en ¿cómo la se pantalla. llama el chico que protagoniza esa película que murió muy joven? De la nueva, el remake, Sí, que es el que interpretaba a Chekhov en en Star Star Trek. Trek. Se me escapa. Pero sí, esa fue como la penúltima película que él hizo. Ajá. O sea, él hizo Fight Night, luego hizo otra y murió con el accidente ese que tuvo él en su casa, pues con la reja pues del automóvil, con la reja que o sea, el automóvil se estrelló con la reja de la casa. No recuerdo, que además es muy buena, era muy buen actor, pues. Sí, Y el Chekhov que hizo en Star Trek maravilloso, era maravilloso, o sea, bellísimo, bellísimo. maravilloso. Bueno, Fight Night, imprescindible verla. Yo Realmente sí, es hacer muchas crispetas con ella y divertirse mucho con ella. yo sí vi la secuela. Si hay una segunda secuela no la vi. Creo que sí la hay. Yo estoy casi seguro que sí, pero no estoy seguro porque de todas formas, o sea, Pero sí vi la segunda. es con una mujer, es una vampira. Si no estoy Pero mal. esa es la de la segunda. Sí, es una vampira Sí, la segunda. Ajá. sí. Y hay muchos más vampiros. Entonces Ok. es una película que tiene mucha más acción Que la primera. que la La primera. primera tiene mucho suspenso, la primera tiene mucho el tema de si es un vampiro, si no es un vampiro. Ajá. Cosa recurrente, pues digamos como en el buen cine de vampiros, pues el tema de quién es el asesino. Sí, claro, y con el tema pues de lo fantástico, ¿cierto? Que lo fantástico es el cine de la duda o la literatura de la duda. Entonces es como, yo creo que, pero se supone que eso no debería pasar, pero todo parece indicar que efectivamente, sí, mi vecino es un vampiro. Bien, del mismo año, de 1985, Life Force de Toby Hooper. Toby Hooper es un director al que le tengo muchísimo, muchísimo cariño. Todos le tenemos cariño realmente. Sí, pero es que hay gente que puede que no sepa que le tiene cariño. Oh, ok, buen punto.
Porque no todo el mundo sabe que Toby Hooper es al mismo tiempo el director de La Masacre de Texas y el director de Poltergeist. Ah, Y el director de esta película, que es una película inglesa muy particular, muy sui generis, porque lo que ocurre es que descubren que el cometa Halley viene arrastrando un cuerpo que a todas luces es artificial. Entonces mandan un transbordador en la EASA, porque es una película inglesa, y encuentran en una nave gigantesca tres cuerpos humanoides. humanos, desnudos, y se los llevan para la Tierra. Y en la Tierra pues están como en una especie de estado criogénico, en unas cápsulas, y pues ellos se despiertan y empiezan a succionarle la fuerza vital a la gente. Que es lo que le da nombre a la película. Exacto. Es muy interesante porque, claro, en principio estos vampiros están desnudos en un sentido no morboso, sino que muy cercano como al tema del desnudo artístico, en una construcción del ellos son del espacio, no tienen por qué usar ropa, no tienen por qué tener como las mismas costumbres de los seres humanos. En el espacio nadie te ve en peloto. Ajá. Sí. Y pues, claro, finalmente sí se terminan vistiendo porque tienen que guardar su identidad. Pero es una película que afronta este tema del vampirismo de una forma muy original porque pues efectivamente son vampiros, pero que no chupan sangre, pero sí se chupan la energía vital de las personas. Y ahí empatamos con un tema que no es recurrente dentro de los, digamos, como que los listados de películas de vampiros, y que hablaba contigo en la preparación del podcast, y es que para mí una imprescindible película de vampiros, que para mucha gente no es una película de vampiros, es Doctor Sueño. A mí eso me sorprendió mucho. Yo nunca había pensado que Doctor Sueño, o tal vez sí lo había pensado, pero, pero realmente no, la idea no se me había incubado realmente de manera permanente en la cabeza. Entonces me sorprende mucho tu selección. Es una muy buena película. Es una excelente película de Mike Flanagan, de 2019, que además que tiene muchos méritos la película realmente, ¿cierto? El primer mérito es quizás que Flanagan es capaz de realizar una adaptación de la novela de Stephen King muy fiel, ¿cierto? Es bastante fiel al libro. El segundo mérito es que, a pesar de ser tan fiel al libro, reconcilia de alguna forma los libros de Stephen King con la película de Stanley Kubrick. Porque pues, es bien sabido que Stephen King odia a muerte la adaptación del Resplandor de Stanley Kubrick. Tanto así que pues, él colaboró con la otra adaptación que hay de Resplandor, de la miniserie de los 90. Pero con digamos que de alguna manera Flanagan logra generar un puente entre las dos formas de haber contado la historia del Resplandor para poder llegar un poco a Doctor Sueño. El tercer mérito es que probablemente Rebecca Ferguson se hace uno de los papeles de villana más emblemáticos del cine de terror de los últimos años. Sí, o sea, Rosie the Hat es increíblemente seductora e increíblemente inquietante de ver en pantalla. Inquietante es una palabra que me parece que resume muy bien esa película. Sí, uno aprieta demasiado la nalga con esa película. Durante toda la película yo estuve absolutamente tenso. O sea, es una película que te tiene en estado de alerta todo el tiempo. Es maravillosa, maravillosa. Y si totalmente de acuerdo con lo de Rebeca. Y si uno hace se me pegó. Y si uno hace la doble función de verse primero el Resplandor de Stanley Kubrick, luego ir al baño, comer algo y luego verse Doctor Sueño, te va a hacer una historia increíble. Porque un tema que me sorprendió bastante fue la interpretación que hizo Ian McGregor. O sea, el Danny adulto es supremamente bello. Es un
personaje muy roto con el que uno siente empatía casi que desde el primer momento de la película. Entonces, A pesar de que la presentación del personaje es muy densa, es muy fuerte. muy densa, pero uno siente mucha empatía por el personaje. O sea, uno siente el dolor que tiene pues, el personaje. Claro. Entonces, Doctor Sueño es también para mí imprescindible del cine de vampiros. Muy bien. De Robert Rodríguez, director de mis afectos, al que si algún día me lo encuentro lo invito a una botella de tequila. Del crepúsculo al amanecer, from dusk till dawn. Espero yo cruzarme también por ese bar cuando esté. Que sean 2 botellas, por favor. Ajá. Robert Rodríguez hace esta película con guión de Quentin Tarantino. Que mucha gente piensa que esa película es de Quentin Tarantino. Sí, además porque Quentin Tarantino pues actúa en la película. Pero es una película de Robert Rodríguez. Sí. O sea, la estética es absolutamente una estética de Robert Rodríguez. Y pues es una película que empieza a contarnos, empieza siendo una película de carretera en la que un par de hermanos criminales han secuestrado a una mujer después de un intento de robo muy infortunado. Y terminan secuestrando a una familia que está viajando en una casa rodante. Y les dicen que los acompañen a cruzar, o sea, que los lleven pues más allá de la frontera con México, porque quedaron de encontrarse con alguien en un bar que se llama algo así como The Titi Squitch, que tiene la particularidad de que es un bar de camioneros que está abierto desde el crepúsculo hasta el amanecer. De ahí viene el nombre de la película. Y pues estos señores llegan a este bar y cuando menos pensamos nos enteramos que todo este tiempo estábamos viendo una película de vampiros y no sabíamos. El tema es que, bueno, hay varias curiosidades ahí en la peli. Es una que se ve que es un guión escrito por Tarantino, porque Tarantino escribe la escena en la que Salma Hayek se echa tequila en la pierna que llega hasta el pie y que el personaje interpretado por Quentin Tarantino succiona el tequila de los dedos del satánico Pandemonium. Claro, además porque sabemos pues que en una película de Tarantino hay un pie desnudo Sí, de sí, mujer. el fetiche, pues, como decirlo. Sí, total. Y uno que me parece que a algunas personas pues, se les pasa un poquitico es que en esta película también actúa Juliette Lewis, Sí, que había ya trabajado un poco con el tema de Tarantino en el tema de... en la película de Oliver Stone. Sí, claro, porque el guión de Asesinos por Naturaleza también es un guión de Tarantino. Sí, Que el obviamente guion original. Tarantino odia esa película. La odia, sí. Es el especial de autores que odian las adaptaciones que les hacen. Podríamos hacer especial. Sí, sí. Pero es particular que Juliette Lewis está en Claro, ambas. entonces en los créditos de Asesinos por Naturaleza aparece una historia original de Quentin Tarantino y aparece el guión escrito por Oliver Stone. Ajá. Y otro coautor. Sí, que tiene un par de interpretaciones muy particulares. La de Robert Downey Jr. es muy buena. Particular. Es muy buena, sí, sí. Y tiene una banda sonora que me encanta. Sí. Para cerrar ese capítulo de Juliette Lewis, necesariamente tengo que mencionar Cabo de Miedo de Martin Scorsese, que es una de mis películas favoritas de Martin Scorsese. Amo esa película y es muy teso lo que hace Scorsese. Scorsese es medio cabrón con las niñas. Scorsese es un depravado. Sí, sí, total. O sea, así como uno de mis directores favoritos, ¿cierto? Es un psicópata. Porque Fincher lo ha dicho, básicamente es un psicópata. Scorsese es un depravado. Sí, sí, y pues se nota con lo que hizo con Juliette Lewis en Cabo de Miedo y pues por supuesto con Jodie Foster en Taxi Driver. Pero estamos hablando del crepúsculo al amanecer. Y es una película de Robert Rodríguez
por la estética del bar, por la estética de la carretera, por... Por la mexicanización de muchas cosas. Sí, sobre todo porque esto es muy interesante porque es un acercamiento al vampiro mexicano. Sí. Porque pues creo que ya habíamos dicho que el vampiro es una figura mitológica que aparece en muchas culturas alrededor del mundo. Prácticamente en todas las culturas existe la figura del vampiro como, no necesariamente como el succionador de sangre, pero sí digamos como ese ente que se alimenta de vida. Sí, Sí, que se alimenta de la vida, no necesariamente con el tema de que mate pues, a la otra persona así directamente, sí, pero sí succiona su energía vital y pues obviamente pues es trasladada muy al tema de la sangre por la tradición católica de... sí. Y muy, digamos que la versión que conocemos de los vampiros es muy inspirada en el vampiro magiar que traen pues los magiares a Hungría y de ahí llega pues como ¿cierto? Como a la literatura en la época del romanticismo, ¿cierto? Que el romanticismo lo que hace es como, venga, ¿qué es lo que hace que un húngaro sea un húngaro? Ajá, Entonces como, bueno, no sé, las tradiciones, las historias, bueno, ¿qué claro. historias cuentan los magiares? Y pues, Salió un poco el tema de los Strigoi y los Nosferatu. correcto mundo. Pero, Porque la escena final, exacto, para allá iba yo, pero dilo tú, dilo tú. la escena final del Crepúsculo al amanecer le da un contexto a la peli bellísimo. O sea, le da una significación supremamente poderosa. Maravillosa. Y que de ahí haya salido lo demás. Pues esa también tiene una secuela y tiene una serie. Sí, La secuela no la he yo visto tampoco. y creo que no tiene muy buenos No. comentarios. Además que no es de Robert Rodríguez. Creo Es que de deberíamos alguien hacer más. un especial de películas que no deberían tener secuelas. Eso. Muy Eso bien, muy bien. que creo que hay muchas, Hay muchas, hay muchas. realmente. Hay universos que deberían cerrarse un poco así. Ya se me ocurrió una Sí. obligatoria. Creo que a ti también. Bien, del Crepúsculo al Amanecer de Robert Rodríguez. Robert Rodríguez me parece un gran cineasta, es todo un ejemplo del cine guerrilla y esta película que hace a mí me encanta. Hay mucha gente a la que no le gusta, a mí me encanta del Crepúsculo al Amanecer. A mí me encanta. Y la escena de la banda de vampiros tocando en cuerpos me fascina. Ah, sí, de Tarántula. Esa es la banda Tarántula, pero estoy casi seguro que el guitarrista, que no es el cantante, es Robert Rodríguez. Yo también. Lo que pasa es Sí, que el maquillaje, pues obviamente, claro. pero sí, también. Yo creo que es error Rodríguez. Sí, porque Robert Rodríguez, de hecho, también entre su cine guerrilla suele componer la música de sus películas. Listo. Bueno, para mí otra de las imprescindibles que viene con un tema complejo, que viene acá, que hay una discusión muy particular. Porque sí, es probablemente una de mis películas favoritas de todos los tiempos, además. O sea, así como del de Ok. películas que llevaría a una isla desierta si tuviera un televisor y electricidad y un reproductor de Blu-ray. Compren formatos físicos. Sí, nosotros Eh, compramos formatos físicos. es una película que me encanta, pero odio a su director Ah, por, ya porque sé. hizo la peor película de Batman que existe. Sí, sí, sí. O sea, yo le perdono varias cosas. Sí, ¿Sí? por supuesto. Porque además tiene pelis muy divertidas. O sea, El Día de Furia es una Es peli una gran... supremamente entretenida. O sea, es un Douglas increíble. Bueno, o sea, lo hizo. Y es un Douglas. Es una de esas películas que está siempre, o sea, sustentada por un personaje, por un solo personaje, llevada por un solo personaje. Y Joel lo sabe dirigir de una manera, pues, increíble, ¿cierto? Sí. Pero se hizo, o sea, el peor Batman que hay es de Joel Schumacher. ¿Cierto? Pero Pero no se es hizo la culpa- mejor película de vampiros de los 80 para mí. Ok, ¿Sí? Que es Los Muchachos Perdidos. muy bien. Y que prácticamente son dos historias, una historia muy adulta de alguna forma eh, y muy viaje del héroe, No, es muy coming of... ¿Cómo es? coming of age, Es coming of age. coming of age. Sí. O sea, es un viaje del héroe hacia la adultez, ¿cierto? Sí. Y la otra es una película, son los Goonies con vampiros, Eso. ¿cierto? Son dos historias así combinadas, se entrelazan. No es gratuito los Cory, pues cierto que estén ahí. Sí. Eh, Cory Haim y Cory Feldman. Feldman.
Y obviamente probablemente sea uno de los papeles más memorables de Kiefer Sutherland, que es un vampiro supremamente carismático. Sí. Me encanta la banda sonora, me encanta la interpretación, me encanta lo ochentera, tremendamente ochentera que es la película. Me encantan los vampiros que siguen siendo seductores, pero también son monstruos. Me encanta ese último acto. El tercer acto es bellísimo, o sea, se vuelve una película de aventuras absoluta. Eh, y realmente es una de esas películas que uno no se cansa de ver, a pesar de que los giros finales y ciertas sorpresas no se ven venir y pierden un poco el encanto, pues como al verlas una segunda o una tercera vez. Creo que es una peli que vale muchísimo la pena ver y es muy disfrutable. Y la frase final del abuelo es Bueno, probablemente de los mejores finales de una película de es demasiado buen vampiros. cierre. Sí. Bien, ya que estamos con vampiros nostálgicos, yo quiero también defender A Schumacher. a Schumacher. Pues, o sea, Pero Batman es y que, Robin bueno, es indefendible. Batman y Robin es no hay forma, güey, no hay forma. porque simplemente lo que él estaba haciendo era Batman del 66 con mucho presupuesto, porque era lo que él sabía de Batman. Pero le puso pezones al ser. Ay, sí. Eso es exactamente lo mismo que cuando la escena de ¿qué No, le hace falta a esta película de vampiros? Pongamos a un saxofonista físico-culturista sin camisa. pero sí, no. Igual, por ejemplo, Funboot a mí me gusta mucho. Es muy buena. Es muy buena película. Es muy buena. Que también es con Kiefer Sutherland, además. Sí, además. Y que también es un muy buen papel de De Colin Farrell. Sí, sí, mira cómo Sí. conectan las Que a cosas. mucha gente no le gusta Colin Farrell, ¿no? Yo no estoy del todo seguro por qué, pero me parece que Colin Farrell es un actor que tiene una gama No, muy bella. Colin Farrell es un muy buen actor, pero que ha tenido una, mejor dicho, es otro Ben Affleck. Es un buen actor que ha tenido malas decisiones de papeles Ok. o que en algunas ocasiones ha tenido unas interpretaciones infortunadas o unos acercamientos infortunados a los personajes. Ok, pero teniendo en cuenta que para mí Ben Affleck es mejor director que actor. Sí, total, total. Eso Pero sí, Ben pues, Affleck es bien, lo que pasa es que no sabe escoger sí, papeles. pues, pero Colin Farrell, digamos, hace poco que repasé Los Espíritus de la Isla, es un papel tremendamente bello, o sea, hacer de tonto de ese nivel, pero a la vez con ese corazón tan grande que le pone, bueno, y pues sí es una peli muy bella, ¿cierto? Muy alejada de todo el cine palomitero, pues y todo esto, es una Sí. peli A mí me sumamente gusta bellísima. mucho el papel que hace en Minority Report de Spielberg. Sí, Hace un muy buen papel que, también. que, que si vamos a eso, Minority probablemente sea una de las pelis que la gente no asocia mucho con Spielberg y probablemente la asume de como un cine muy menor de él. Y a mí me parece que es una peli muy bien hecha, muy divertida. Es una muy buena adaptación de una historia de Philip K. Dick y a mí me gusta mucho. De hecho, para mí, Spielberg ha tenido muy pocos aciertos en el siglo XXI Y ese es uno. y ese es uno. Ese es uno. Definitivamente es uno. A pesar de Tom Cruise. Sí, a pesar de Tom Cruise. Porque realmente, para mí sí, en eso sí falla la peli. Tom Cruise se repite un Misión Imposible. Sí, Y no debería. no, No debería. no. Y Colin Farrell sí hace un mejor papel ahí. Hace un muy buen papel. Hace mucho. Muy buen papel. Un mejor papel. Y obviamente el pingüino, que es lo que en este momento está más en boga, porque Claro. Too Soon. Sí, sí. Muy bueno, muy bueno. ¿Ya te viste la serie? Ya empecé a verla, ya empecé a verla. Bueno. Como estamos en el cine romántico de cuando éramos jóvenes, entonces viene Buffy the Vampire Slayer. A mí me gustan mucho las películas de horror, o sea, las películas de comedia de horror. Y Buffy the Vampire Slayer es un éxito. Es un éxito porque es una película muy graciosa, es muy tonta de hecho. Es muy graciosa, pero se toma muy en serio también a sí mismo. Claro, o sea, el tema del vampiro es tomado con mucha seriedad. O sea, digamos el mito del vampiro es tomado con mucha seriedad, aunque los vampiros, No son nada serios, pues. sí, Aunque hay temas histriónicos, ¿no? O sí, sea, Rutger Hauer hace un papel muy particular.
Pee-wee Sí, hace un papel muy particular. Paul Rubens es lo mejor de esa película. Eh, y Donald Sutherland se hace un papel, o sea, se hace un Van Helsing muy particular. Maravilloso, maravilloso. Asumido con toda la seriedad del caso. Para una película que no es nada seria realmente. Sí, no, nada, nada. Eh, ¿Qué más puedo decir de Buffy the Vampire Slayer? Además de la belleza de Christy Swanson, que es una mujer bellísima. Sí, y eso, a mí no me gustan del todo las monas, pero ella es muy bella. Sí, sí, Sí. hay que decirlo. Pero sí, es como, porque por ejemplo, es muy interesante, siendo una película tan light, porque sí es muy light, Muy light. pero sí hay un buen desarrollo del personaje de Buffy. O sea, Sí, claro. Buffy sí tiene una Lo que transformación pasa es que muy interesante. y eso es un tema que es bien particular. Está muy bien escrito el personaje femenino, inclusive para su época. Pues eso es una película de finales de los 90 más o menos, ¿cierto? Es como Principios, sí, es 90 y qué, 96, no, 90 97, tienes creo que es razón. 96, 97. En el que realmente los personajes femeninos no tenían tanta fuerza. Hay ciertos antecedentes y creo que digamos que tuvo mucho que ver el tema del el personaje de Jodie Foster en El silencio de los inocentes, que empezó a construir un poquitico, digamos como que la fortaleza de ciertos personajes y de darle una tercera dimensión a los personajes femeninos. Y que ahí va el asunto de lo que fue, lo que quedó en televisión Scully, Chris Carter con Dana Scully, claro. ¿sí? Que, pues lo mismo, o sea, estamos hablando de 90 y pico hacia arriba, noventa Sí, sí. y cuatro hacia arriba, pues, ¿Y, que empezaron pues como a jugar dónde un me poco con va a eso. dejar a Ripley? Claro, pero es que Ripley es mucho es muy anterior, es un antecesor muy grande, pero que 79. obviamente, sí, pero ese es el punto, o sea, habían temas muy puntuales en la construcción de personajes femeninos fuertes. No digo que no los haya, los había, claro, pero eran personajes muy puntuales y que inclusive eran personas que se robaban muchísimo el tiempo en En pantalla. pantalla. Pero cuando empezó a quedarse una tridimensionalidad en todos los personajes femeninos para poder realmente hacer ciertas cosas, fue mucho con el tema de finales de los 90. Y mucho tiene que ver eso, mucho tiene que Sí, ver el tema de lo que hizo Chris Carter. Chris Carter por un lado, pero Chris Carter se basó un poco en el tema de la gente Clarice Starling. Clarice Starling, sí. Del maravilloso libro El silencio de los corderos de Thomas Harris, que siempre sostendré que Hannibal Lecter como personaje es mucho más interesante que Thomas Harris como escritor. Sí, toda la vida, eso sí, Sí, es sí, como sí, crea un personaje que lo supera. completamente. Y pues de ese también podríamos hacer un especial, pues perfectamente. Sí, Bueno, y hablando del tema de Buffy, para mí una de las imprescindibles sale de Buffy, pero no de la película, sino de la serie. Porque obviamente la serie de Buffy, que también es de finales de los 90, la sí, serie de Buffy es del 97, 98, eh, la serie es una secuela directa de la película. correcto. O sea, Buffy pasa lo que pasa en la película y ella tiene que cambiarse de ciudad, cambiarse de escuela, se va con la mamá y llegan a Sunnydale, que es la garganta del infierno. Ajá. Y en esa serie sale un personaje que es uno de los personajes como que más arquetípicos de la serie, pero que se vuelve un personaje muy, muy bien desarrollado por Joss Whedon, que es Ángel, que es un vampiro, que inicialmente es un vampiro muy malo, que es Angelus, pero que por una maldición egipcia le devuelven el alma. Entonces empieza a quedar conciencia, pues, como de alguna manera. Es bastante romántico el asunto, bastante arquetípico, pero se desarrolla bastante bien. Y entonces en el 99, debido al éxito que tiene el personaje, sacan al personaje de la serie de Buffy, lo sitúan por fuera, lo llevan a Los Ángeles y crean una serie específica para él, que se llama Ángel. La primera y segunda temporada de Ángel son bellísimas, o sea, como historias de vampiros, como historia de el viaje del héroe. Y creo que es imprescindible, digamos, como que frente al tema de lo que son, cómo se puede desarrollar una historia de vampiros de forma diferente. Con un personaje muy carismático, con David Boreanaz, que era muy reducido en ese momento, pues a nivel actoral. Él ganó muchísimo más en Bones, que fue la serie que él hizo ya siendo un poco más adulto.
que es muy buena serie. Muy, Sí. muy buena serie. Y que no se parece en absolutamente nada a Ángel. Pero esta, creo que, digamos, como que Ángel, las dos primeras temporadas, sobre todo, ya la tercera y la cuarta, sobre todo la cuarta, salta ya el tiburón, pues, también, sí. Pero son de esas cosas como imprescindibles para ver en lo que sería, pues, como el cine de vampiros. Ok. Vampiros en La Habana de Juan Padrón. Es una peliculaza. Sí, maravillosa. Es hermosa esa película. Una película animada cubana de vampiros. Para mayores, pues esa película no es para niños. No es para niños. Los cubanos tienen una manera asombrosa de mostrar la cubanidad en sus películas. Esta, por ejemplo, es una película de vampiros, pero es una película sobre la cubanidad, así como Juan de los Muertos, que es una película de zombies muy divertida. De la que tenemos que hablar porque hay que hacer especial de cine de zombies. Sí, eventualmente lo mencionaremos. También son radiografías de la cubanidad. Juan Padrón fue también el que hizo la serie animada de Mafalda. Y Que la estética es igual. sí. Y también, de hecho, Vampiros en La Habana tiene una segunda parte, pero que no es tan memorable como la primera. O sea, no voy a decir que Vampiros en La Habana 2 es una mala película. De hecho, es interesante porque combina animación 2D con 3D en determinadas secuencias, pero, pero sí, no tiene el nivel de la primera película. La primera película es súper memorable. Es una película que va entre una historia de sci-fi, pero también es medio noir, pero como de, no de detectives, sino de criminales, porque hay como una mafia de vampiros. Y está todo el tema pues de la fiesta y de la música y de la noche de Cuba. Es maravillosa, súper, súper recomendada. Que es básicamente vampiros con sangre caliente. Eso. Ahí yo le resumiría un poquitico el tema de vampiros. Es muy bella, muy, muy buena película. Obviamente la desestiman mucho por ser una película de animación, que es el prejuicio que siempre existirá con las películas de animación, pero pues acá no hay prejuicios en ese sentido. La película, Para nada. la animación es solamente otra forma de contar muy buenas historias. Sí, antes al contrario, yo sentiría que al menos de tu parte la animación goza de muy buena estima. Pero por supuesto, o sea, probablemente de las cosas, de las joyas más grandes del cine, para mí son siempre animadas. Una de mis películas favoritas, así imprescindibles de todos los tiempos, es Náusica del Valle del Viento, que fue la que originó el estudio Ghibli. Ok. Tu turno. Bueno, si nos vamos ya como su merced tropicalizó a los vampiros yo lo voy a enfriar. Ok. Ya sé para dónde vamos. Entonces nos vamos con Let the Right One In. Let the Right One In es una peli de vampiros bastante particular, tanto por su personaje principal, que es el niño, el protagonista está contado muy desde la perspectiva pues, como del niño, como con su vampira, que es una vampira muy poco al uso normal de lo que estamos acostumbrados, pues como sin que deje de ser una vampira monstruosa. Ajá. ¿Cierto? Porque pues, es bastante... La película es bastante sucia. Así de... me siento rarito viéndola, ¿cierto? Sí, sí. Sí, o sea, es particular. Es una incomodidad, pero no una incomodidad como de ¿qué es esto que estoy viendo? Pero me gusta. Sí, es como esto es perturbador, pero sígueme contando. Sí, sí. Bueno, y obviamente tuvo su adaptación al Sí. mercado americano. Let Me In, Let Me In, sí. De- Yo no me la he visto. de Matt Reeves. Es muy fiel. Es muy, muy fiel a la película. Está muy calcada. Sí, muy, muy, muy fiel. Matt Reeves, a mí me cae bien Matt Reeves, pues hizo Cloverfield e hizo The Batman. Entonces, digamos, tiene una buena carrera. Y en esta película se nota mucho el homenaje. O sea, se nota Ok. mucho. Porque Es muy muy, respetuoso. es muy buena peli. O sea, la original, Let the Right One In, es muy buena peli. Obviamente está basada en un libro. Hay una serie
también de la película. No he visto la serie, dicen que la serie es más cercana al libro que la película. Y es europea, me imagino. Sí, es europea la serie. No la he visto, pues podría ser una tarea pues como pendiente para eso. Pero probablemente esa sí es completamente imprescindible. Digamos como que de los últimos, no sé, 30 años, si yo tuviera que escoger una peli de vampiros para ver, sería Let the Right One In. Es muy buena, es muy buena, me encanta. Bien. A ver, Me están haciendo caras de que sirva más whisky. voy a poner sobre la mesa una película muy rara porque no es exactamente una película de vampiros, pero el imaginario del vampiro está todo el tiempo en la película. Es una película del difunto director caleño Luis Ospina, Allá sé por dónde vas. del año 1982, que se llama Pura Sangre. Es una película, es de mis películas colombianas favoritas, no es mi película colombiana favorita, pero sí es una de las que más me gustan. Yo creo que también es una de las películas que a mí más me gustan. Sobre todo que es muy política esa película. Sí, el grupo de Cali era supremamente político, las Y me películas encanta. eran súper políticos. Es una película, o sea, es una película muy de izquierda realmente, pues, y me fascina pues el tema el juego que hacen entre el vampirismo y la lucha de clases. Sí, además porque de alguna manera retoman ese imaginario del vampiro aristócrata. Ajá. La idea original realmente era de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo fue el que salió con la idea, pero pues bueno, él se Todos suicidó. sabemos qué pasó con Andresito. Sí, sí. Y pues, los que no, lean un poquito más. Sí, sí. Y bueno, finalmente Luis Ospina hace esta película en la que hay un señor que es el dueño de un ingenio que tiene una enfermedad que hace que necesite infusiones de sangre y entonces aparecen unos enfermeros que andan en la noche secuestrando gente para sacarle la sangre y llevársela a este señor. Entonces, hay muchos elementos del vampirismo. Está el vampiro aristócrata, están los ghouls haciéndole el trabajo sucio y el tema de la noche que, cierto, es como ese tema del ay mi hijo no salga por la noche que corre mucho peligro. La verdad es que la oscuridad sí es, Sí, es predominante en la película. sí, Y lo que decíamos, la película es muy política en la medida en que, digamos, como que el exploitation de alimentarse de la clase baja caleña para seguir siendo el aristócrata inmortal allá subido en su castillo, explotando a todo el mundo. sí. Es una muy buena peli, a mí me gusta mucho, le tengo un gran aprecio. Es una película que para ser del 82 está muy bien. No ha envejecido nada mal, realmente. O sea, con lo limitante pues de muchas cosas, pero es una peli muy bella y muy bien actuada, incluso con las limitantes que tiene. Sí, sí, ahí tenemos una Florina Lemaitre. De hecho, supe en estos días que Florina Lemaitre se ganó un premio como actriz con esa película. Por esa peli. Por esa película. Pero es que lo hace muy bien. O sea, Sí, total, total. Y pues Carlos Mayolo, pues es Carlos Mayor. sí, total. Sí, pues hay nada que hacer. Bueno, yo voy a traer a otra, voy a volver a traer a un director del que ya hablamos. Ajá. Porque lo que decíamos, o sea, todos amamos a Top Hopper. Sí, A pesar de que hay gente que no sabe que ama a Top Hopper. sí, tú puede que no sepas que amas a Top Hopper, pero Lo amas. Porque Top Hopper también nos regaló probablemente uno de los sustos así de infancia grandes. Sí, con un vampiro niño tocando en la ventana, flotando. Con Salem Slot. Correcto. Salem Slot inicialmente iba a ser una película para televisión, terminó volviéndose miniserie. Está basada en un relato de Stephen King. La versión de Top Hopper es del 79. Nosotros la vimos acá pues en los 80, obviamente. Finales de los 80, pues cuando la pasaban por televisión. Y nos generó un montón de traumas con esos vampiros tan particularmente monstruosos y esa infección tan grande en ese pueblo de Salem Slot. Es una muy buena adaptación del relato de Stephen King.
No es tan fiel, pero igual es una muy buena adaptación. La nueva que estrenaron el año pasado es terriblemente mala. Eh, entonces igual me sigo quedando con la Salem's Lot de Top Hopper. Ok, muy bien. A mí ya se me acabaron las películas imprescindibles de vampiros, pero sí tengo una lista de... A mí me quedan como dos. Bueno, pero tengo una lista de curiosidades, Ok. como de cosas que si bien no me parecen películas imprescindibles, son títulos que hay que mencionar. Ok. Entonces voy a empezar con El Santo contra las Mujeres Vampiro de Alfonso Corona Blake. Pero eso es completamente imprescindible, Mauricio. Ah, ¿para que no lo dijo? ¿Para que no lo dijo? Para mí es una curiosidad. No, para nada. Para nada. Entonces, es la película, o sea, si es una película imprescindible, no por ser una película de vampiros. Es una película imprescindible porque se inventó la estética y la narrativa de las películas de luchadores. Y si vamos a eso, se inventó otra cosa, que tú y yo habíamos discutido la otra vez. Sí, que es la primera película de Bond. Sin Bond. Sí. Sin el 007. O sea, es como se adelanta a la estética de Bond. Por muy poco, por 1 o 2 años. Sí, o sea, la narrativa, bueno, obviamente pues ya estaban los libros de Ian Fleming, ¿cierto? Claro, claro. Pero la narrativa de la película y de las películas que siguen de ahí en adelante del Santo son películas de James Bond. Son películas de espías. Sí. Solamente que pues, es el Santo. Es el Santo. Con las limitaciones gigantescas que tenía el Santo actoralmente, porque él no era un actor. O sea, pues más allá de lo histriónicamente que él se defendía pues en el ring, ¿cierto? Pero básicamente, o sea, es imprescindible porque no existiría el 80% del cine mexicano actual si no fuera por eso. Ajá. Y si no fuera por esa película. Por el éxito que tuvo esa película. La verdad es que las películas del Santo son muy malas. Terriblemente malas. Pero esta es una curiosidad. O sea, es una película que sí hay que ver. Que sí vale la pena ver. Como les digo, para mí, más porque inicia la narrativa del cine de luchadores. Pero el tema de las mujeres vampiro está bien hecho. Y bueno, digamos que un poco responde a algo que había ocurrido un par de años antes, no, de hecho 5 años antes, que es la película El vampiro de Fernando Méndez, Que es muy bella. que es una buena película de vampiros. Es muy buena película. Es una película muy instaurada en la estética de las películas de Drácula. Ajá. Pero es la versión mexicana y... Básicamente la estética de esta peli, sumado al tema de Bela Lugosi, es lo que en el imaginario de todo el mundo está como el vampiro. Total. Y Aún hoy. en los, digamos, recuentos internacionales de películas de vampiros, El vampiro de Fernando Méndez es una película obligatoria. Pero la traemos aquí por El Santo contra las Mujeres Vampiro. Y si vamos a eso, ahí sí, una de las imprescindibles, que no es película, pero sí es serie. Ah, ok. Para mí, le rinde un homenaje a esa película. Sí. Entonces, Sí. estoy hablando de The Strain. Ajá. ¿Cierto? Que aquí ya no es un tema del director, sino de los productores y de la historia original, que es de Guillermo del Toro y de Chuck Hogan. The Strain, pues, se estrena en televisión, pero pues, obviamente es una serie, es una miniserie realmente, pero serie, o sea, tiene 4 temporadas, Sí. pero está cerrada, o sea, se sabía que iba a terminar en la 4ª temporada porque estaba basada pues como en los libros y no iba a extenderse pues como más. Y digamos es una actualización del mito vampírico muy bella. Tiene tiene bastantes personajes interesantes. Muchos. Bastantes, o sea, desde el cazador de ratas. Ajá. Desde, Ese es el ruso. Ajá. Bueno, pero no está del todo claro si es ruso o no, pues es como de los de Polonia. Sí. Bueno, el de Europa del Este. Serbia, así es, Europa del Este. El de Europa del Este. El eslavo. El eslavo, ajá.
tiene probablemente el cazador de vampiros más cool de la televisión también de los últimos 20 años. Ese Trakian es viejito, odiado pues, pero genial. Sí. Y que además es bien particular porque en la saga de Harry Potter hacía de imbécil en todas las películas. Tiene un personaje muy bello que es el nacido. Ajá. Que es el vampiro que nace de la mamá cuando la muerde estando embarazada, la muerde el maestro. Uh-huh. El maestro, que es un vampiro jefe de alguna forma. Pero más que el maestro, Eichhorst. Eichhorst es un personajazo. Es increíble. Maravilloso. Es increíble. O sea, imagínense, un vampiro nazi. O sea, ¿qué te puedes encontrar más malo que un vampiro nazi, por Dios? Sí, muy pocas cosas. Wow. Y dentro de la serie está Ángel. Que Ángel es un ex luchador. Claro, claro. Sí, que él se lastimó una rodilla haciendo una grabación de una película de él como el Ángel de Plata contra las mujeres vampiro. Y obviamente es un homenaje de Guillermo del Toro a El Santo. Total, total. Sí, y de Stein, pues las primeras 2 temporadas de Stein son muy bellas. Ya la tercera y la cuarta bajan muchísimo en calidad, pero sigue siendo igual una serie bastante imprescindible para ver, digamos. No, es disfrutable. O sea, cuando digo es disfrutable es que incluso la tercera y la cuarta se dejan ver. El final, digamos, no es un final súper emocionante, pero es como se acaba la historia. Es sí, es un final justo. Sí, es un final justo. Pero como el penúltimo capítulo o el antepenúltimo es maravilloso. Sí, que es cuando así el spoiler de cuando el enfrentamiento entre Eichhorst y Zetrakian es una cosa bellísima. O sea, eso se podía acabar ahí, porque sí. Qué capítulo tan espectacular, capítulo tan maravilloso. Bueno, curiosidades. Blade de Stephen Norrington del año 1998. Es una adaptación de el cómic de Marvel. Sí, el personaje de Marvel que en realidad, a ver, Blade no tenía un cómic solo. Ajá. Blade es un personaje que sale inicialmente del cómic de Morbius. Ajá. Y Morbius tampoco tenía un cómic solo. Morbius era un personaje que salía de Spider-Man. Ajá, correcto. Y es la primera adaptación de Marvel exitosa en el cine. O sea, ya Marvel había hecho como 2 o 3 películas de Hulk. No me hagas acordar de eso, Mauricio, por favor. ¿De qué? De todas esas películas tan desastrosas que hizo Marvel antes. Está bien. Gracias. Estamos guardando unos segundos de silencio por las adaptaciones de Marvel antes de Blade. Blade es la primera película de un personaje de Marvel exitosa, bien hecha y que gustó. Sí, pues, hay varias icónicas, ¿no? La escena escena inicial de Blade vale toda la película. O sea, ese rape noventero de baño de sangre es tremendamente bello. Y obviamente Wesley Snipes, a pesar de sus limitaciones como actor, hace muy bien, ¿no? Eso es un acierto de casting increíble. Obviamente la segunda le tengo mucho cariño. Sí. Porque es Guillermo del Toro. Claro. Sí, y está el germen de lo que serán los vampiros de Strain. Ajá. ¿Ves? Sí. En la estética, sí, pues. Como en la estética, sí, ajá. Es cierto. La tercera es terriblemente mala. Trinity. Es que sobre eso hacen un chiste en Deadpool and Wolverine. Sí. I don't like you. You never like me. Sí, total. Sí. You never like me. Sí. Pero bien. Sí, es interesante Blade como personaje, y esa peli es una peli muy bella de ver en este momento. Sí. Y en su momento tuvo pues obviamente el peso de darle de alguna forma el pistoletazo pues al universo de Marvel que conocemos ahora. Claro, y de hecho pues ya que mencionábamos a Deadpool, pues precisamente es el motivo por el cual vuelven y lo traen en esta película, porque realmente es un personaje meritorio. Bueno, yo aquí ya estamos como medio acabando. Para mí una de las imprescindibles
y que a pesar de que una de mis mejores amigas dice que no le cuadra la película, Yo sé cuál eh, es la amiga y ya sé cuál es la película. es una adaptación de cómic bellísima, que no está en fila del cómic, pero tiene sus méritos increíbles, y es 30 días de noche de David Slade. Aquí sí de curiosidad, a mí me parece en particular que David Slade hace esta peli, que es increíblemente bella en recuperar ese vampiro monstruo, en, en adaptar ese cómic de una manera tan divertida, porque es el asunto de qué pasaría si los vampiros fueran a uno de esos pueblos de Alaska en donde el sol se oculta 30 días al año seguidos y sería básicamente el buffet de cualquier criatura de la noche. Entonces, nada, es una peli muy bella y David Slade dirigió después la tercera parte de Crepúsculo. Entonces es muy particular que haya hecho ese tipo de cosas. Pero sigue siendo pues meritoriamente pues esta peli una de mis imprescindibles del cine de vampiros. No me he visto la segunda, creo que también una tercera. Creo que no vale la pena tampoco. Pero ambas cosas, tanto la película como el cómic, son tremendamente bellas. Ok. Otra curiosidad es What We Do in the Shadows de Taika Waititi y Jemaine Clement del 2014. Esa es una deuda que yo tengo, porque me la han recomendado un montón de personas. Muy buena, muy buena. Es un reality en una casa donde viven 4 vampiros. Es interesante porque los 4 vampiros representan vampiros arquetípicos Del cine de todas las épocas. sí, más del cine, sí. Entonces hay un vampiro que se parece como al Drácula clásico, hay un vampiro que se parece al Drácula de la película de Coppola, o sea, un Drácula más cercano al personaje de Vlad Tepes, hay un Drácula que es realmente un Nosferatu, Ok. y hay otro ahí que es un personaje como incómodo, raro. Es una película muy divertida, muy divertida. Originalmente era el piloto de una serie de televisión. Que en última sí terminó siendo serie. Claro, pero por el éxito de la película. Ajá. Y yo, sí, por el éxito de la película básicamente es que termina siendo la serie. Pero sí, o sea, como que rechazaron el piloto, entonces pues terminaron de filmar 40 minutos más y sale una película muy hilarante sobre los vampiros. Es muy divertida, muy, muy recomendable. Para mí es lo mejor de Taika Waititi. O sea, Jojo Rabbit es una muy buena peli, pero What We Do in the Shadows no tiene desperdicio, es una maravilla. Ok, esa tendría que verla porque también es una deuda que tengo. Y bueno, para mí la última de las imprescindibles, que no es una peli, es una miniserie, es de... también otro que repetimos aquí, director, pero viene por el lado de... esta sí es una historia original, no es una adaptación. Porque, ¿cuál es el tema? Mike Flanagan, que es el director, que hablamos ahorita del Doctor Sueño, es muy bueno haciendo adaptaciones, sobre todo de Stephen King. Como Pero también Frank hace otras Darabont. cosas, ajá, como Frank Darabont, exactamente. Pero esta sí es una historia original, se llama Misa de Medianoche. La hizo para Netflix en el 2021. Es una miniserie muy interesante, o sea, digamos como que la presencia del vampiro sigue siendo una presencia muy en las sombras. O sea, la presencia per se del monstruo no aparece sino como en el tercer capítulo, si no estoy mal. Es muy tácito, sí. Sí, y juega mucho con el tema de pueblo pequeño, infierno grande, con el asunto de la religión, de la fe. O sea, es muy Stephen King sin ser de Stephen King. Ok. Es un drama familiar con un montón de elementos paranormales. O sea, Stephen King. Exactamente. Y tiene una de las escenas de... esta palabra no se puede usar en los podcasts, entonces de desvivirse. Más bellas que yo he visto en televisión. Ok. Que es básicamente un vampiro viendo el amanecer. Oh, qué lindo. Y es hermoso y la peli es muy bella. Todos los personajes de la miniserie están muy bien hechos.
Incluido el tema de que el vampiro, técnicamente hablando, es un monstruo, o sea, absoluto, ni siquiera habla, o sea, no se expresa pues per se, pero está mezclado con la divinidad. Entonces hay un juego ahí con la religión que es tremendamente... Que igual es algo que sí está en el imaginario de lo vampírico, Ajá. pues. Sí, entonces es muy bella, para mí sí es muy imprescindible de ver y sí la recomiendo muchísimo. Ok. Yo voy a cerrar con una anotación netamente romántica, porque es una película que vi cuando era niño y que era no para un público adolescente, sino para un público infantil. Ya se me acordé cuál. Monsters Squad de Fred Decker de 1987. Peliculón. No O es... sea, básicamente los Goonies sí. conocen a la Hammer. O sea, Total, total. O sea, no es totalmente una película de vampiros, es una película de monstruos, ajá. pero el líder de los monstruos Es sí Drácula. es Drácula. Es Drácula. Sí. Es Drácula. Entonces, claro, es una película que yo vi a mis tiernos 8 9 años. Pero era el core, ese sí era el target de la peli, ¿sí o no? Sí, total, total. Es una peli muy infantil, pero es una peli muy divertida. Muy divertida. Mucho, Muy mucho. divertida. Recuerdo mucho, hay un recurso muy lindo que el Drácula se convierte en vampiro, pero vemos solo la sombra de la transformación. Lindo, 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 lindo. Una peli, sí, la recuerdo con mucho cariño. Sí, realmente, y es una peli muy bella, o sea, es una peli, sí, es infantil, es una peli muy inocente, y de alguna forma es una peli sí, ahí sí hay mucho del coming of age, ¿sí? Del enfrentarse a los monstruos de tu infancia. Sí, es muy bella y muy divertida, y hay que verla, pues, en esos Sí, días, sí, pues. sí. Está muy perdida en la historia. Sí, Esa realmente, película realmente, está muy sí. olvidada. No son, o sea, probablemente muchas personas la vieron de nuestra edad, pero no... Probablemente alguien de nuestra edad que escuche este podcast va a decir, ¡ay, verdad! Yo me vi eso. Sí, pero o sea, lo que te iba a decir es como que probablemente muchas personas de nuestra edad la vieron, pero no la tienen en su imaginario hasta que uno no se la recuerda. Así es. Total. Sí. Total. Monster Squad, muy bella peli. Bueno, Ya, esas creo que se resumen un poco el tema de nuestras imprescindibles de vampiros. Entonces, nada, gracias por escucharnos. Los esperamos duerman bien. y los esperamos la próxima semana.